No cabe duda que la alabanza, la adoración es la puerta que abre las ventanas de los cielos. Por eso, en esta noche, tenemos un mensaje que se titula Dios dice, no temas, yo estoy en control. Dios dice, no temas, yo estoy en control. Nuestro trabajo es, y al que cree, o sea que hoy vamos a salir con milagros, confiando, sabiendo que cualquier problema que tengamos va a terminar bien. Todo va a terminar bien. Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, todos estamos pasando por circunstancias difíciles. Pero ten fe, confía. Dios está en control. La mayor parte del tiempo creemos que Dios tiene el control cuando todo sale como nosotros queremos. Cuando obtenemos buenos resultados, cuando los negocios van bien, cuando en la familia todo está perfecto, nadie está enfermo, están todos felices, los niños van bien en la escuela, no nos entregan reportes malos. ¡Wow! Sabemos que Dios está dirigiendo nuestros pasos, nuestra vida es buena, entonces sabemos que Dios está en control. Y estamos contentos porque Dios está en control. Pero, ahí está el famoso pero cuando recibimos un mal informe médico, cuando nos empiezan a decir que vamos a perder nuestro empleo, que hay un recorte en la compañía y que va a haber un recorte en que entre eso estamos nosotros, cuando empezamos a tener problemas económicos y todos pasamos por áreas desérticas en la economía, cuando empiezan a haber problemas en la familia, todo estaba aparentemente bien y de repente empiezan a suceder cosas tristes. Es en ese momento cuando empezamos a pensar y decimos, Dios, nunca estabas en control. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedes permitir que me esté sucediendo esto? Y es cuando nosotros debemos recordar y no olvidarnos de que Dios nos ama. Y que Dios nos ama y es el mismo Dios que tenía el control en los buenos momentos y que también los tiene en los momentos difíciles que estemos pasando ahora. Él tiene el control en los buenos momentos, sí. Nosotros estamos muy felices, pero cuando las cosas no van bien, entonces empezamos a decir que ya no tiene el control. No, estamos equivocados. Él sigue estando en control porque Dios no permitirá una tormenta en nuestras vidas a menos de que tenga un propósito divino. Esa tormenta, Dios tiene un propósito divino en ella. Él nunca nos dijo que evitaría todas las dificultades, pero sí prometió que utilizaría cada dificultad y la transformaría para nuestro bien. Romanos 8:28. Y sabemos, dice la Escritura, que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es inclusive las cosas tristes, difíciles, que muchas veces en nuestra vida diaria nos toca confrontar o tenemos que cruzar, o algunos estamos cruzando momentos difíciles en nuestra existencia. Pero esta es la clave. Dios siempre dirigirá los vientos de la tormenta para que soplen hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Vemos las tormentas siempre de forma negativa. Oh, esto es muy malo, qué malo que me esté pasando esto. ¿Cómo es posible? No que puedo pensar que me haya sucedido a mí, ni me lo esperaba. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? La realidad es que Dios puede hacer que los vientos, las circunstancias que nos pueden parecer malas, pero si nosotros permanecemos confiando en que Él es un Dios que está en control de las cosas buenas como de las cosas tristes o difíciles, conforme acabamos de leer, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, date tranquilo y empieza a decir: yo sé que todo va a obrar para bien en mi vida. Si tú permaneces, dáselo fuerte porque eso honra, esto honra a Dios. Pero si tú permaneces en fe o permanecemos en fe, confiados en su palabra, sin amargarnos, sin estarnos quejando de esos vientos nos van a impulsar a un nuevo nivel de mayor altura de nuestro destino. Puede que hayan tenido intención de hacernos daño esos vientos, pero Dios sabe cómo controlar los vientos. Viene a mi mente cuando los discípulos estaban temerosos, miedosos, porque veían los vientos terribles, las olas altísimas, la barca a punto de hundirse, pero el Señor estaba dormido. Dormido, algo increíble, algo inconcebible. Señor, ¿no ves que perecemos? Él se paró. Yo digo que levantó su mano y dijo: ¡calla! ¡Enmudece! Cesó el viento. Porque ¿qué es lo que levantan las olas? El viento. Si no hay viento, no hay olas. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que cuando hay ventarrones y todo eso, tienen que el poder de levantar tierra, levantar polvo o levantar olas que lastimen y dañen nuestra vida o nuestra embarcación. Pero estamos hablando de vientos. Y nos dan temor. Pero si permanecemos en fe, sin amargarnos, sin quejarnos, esos vientos va a ser Dios, va a ser Jesús, que nos impulsen a nuestro destino. Porque los vientos normalmente se levantan, normalmente para hacernos daño, para hacernos retroceder. Pero Él puede hacer que soplen para impulsarnos, para que nosotros salgamos mejor de aquel asunto de como estábamos antes. Muchas personas dicen que tienen fe, pero en los momentos difíciles se desmoronan y sienten que Dios los ha decepcionado. Pero tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Dios
tiene el control de toda clase de tormentas. Por tanto, Él es el que controla los vientos. Y nada sucede sin su permiso, y esa tormenta va a ser evitada para que nosotros podamos llegar a nuestro destino, porque Dios nunca la habría permitido si esa tormenta hubiera sido capaz de impedirnos llegar para cumplir nuestro propósito. Porque tienes que entender una frase: en Dios, destino es propósito. Cuando el viento quiera impedirte llegar a tu destino, Dios no va a dejar que llegue, porque nada va a impedir que se cumpla el propósito para el cual Dios te mandó a esta tierra. Dios tiene un propósito para cada una de sus criaturas. Nosotros a veces decimos: ¿cómo es posible si estoy viviendo aquí y estoy acá, me enfermé, estoy imposibilitado para estas cosas? Todavía, si tienes vida, acuérdate que aún formas parte del propósito de Dios y que Dios tiene un destino preparado para ti. Así es que no te desanimes, aunque sientes que tu barca se está hundiendo. Nada más clama: Señor, ayúdame. Y Él se va a levantar y va a calmar los vientos. La razón de que Él permitiera fue para moverte a un paso más cerca de tu destino divino. En lugar de utilizar tu fe para intentar alejarte de las dificultades, debes utilizar tu fe para creer que cuando los vientos dejen de soplar, cuando el Señor calme aquellos vientos, tú estarás exactamente donde Dios quería que estuvieras. Ahí es donde quería Dios que estuvieras. Por eso vemos que el apóstol Pablo hizo precisamente eso. Dios prometió que Pablo estaría delante de César. Pablo estaba haciendo lo correcto, cumpliendo su propósito. Cuando fue arrestado, Pablo estaba predicando, Pablo estaba evangelizando, Pablo estaba proclamando el reino de Jesucristo, que le había salido al encuentro y le dijo: te necesito para que tú vayas a llevar mi evangelio a reyes y a todas partes del mundo. Él sabía que tenía un propósito, estaba cumpliendo con su propósito cuando fue arrestado, y ya sabemos todo el proceso. Lo llevaron con diferentes y le metieron en un barco que se dirigía a Roma, y Pablo le dijo al capitán y a la tripulación: no es un buen momento para navegar. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 27, desde el versículo 1 hasta el 44. No vamos a leerlos todos, pero voy a ir tratando de relatarles para que vayamos entrando al pensamiento y a la idea que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces le metieron en ese barco, y antes de dirigirse la embarcación a Roma, Pablo le dijo al capitán y a la tripulación: no es un buen momento para navegar, hay mal tiempo más adelante. Pablo tenía una información privilegiada. ¿Quién creen ustedes que era el que le estaba dando esta información privilegiada? Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Muchos, y quiero decirles una cosa: yo puedo pensar, sin temor a equivocar, que cuando nosotros amamos a Dios, porque la palabra fue clara cuando dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, si tú ya lo llamaste a entrar a Él para que te limpiara tus pecados, te perdonara y te diera la vida eterna, entonces dice la Biblia que viene Jesucristo a morar a nuestros corazones, pero trae un regalo que es la presencia de la persona del Espíritu Santo, que es Dios,
a morar y lo pone como una marca, como un sello en la vida del creyente. Y desde que recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Y sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo? Las mismas Escrituras nos dicen, nos enseña, nos guía, nos dirige, nos amonesta, nos corrige, nos avisa. El Espíritu Santo siempre está hablándonos, para diciéndonos, no vayas a hacer eso. Y en eso que estás pensando comprar no te conviene. Es que tengo ese dinero que me acaban de dar, ¿qué hago? Quiero comprar algo, Deja de comprar camisas, no necesitas camisas. Guárdalo, resérvalo. Puede llegar un momento en el futuro y Dios sabe. Bueno, puedo darles 1000 ejemplos donde Dios nos ha impedido tener un accidente, nos ha avisado y nos dijo no salgas, y a veces nosotros estamos enojados, salimos corriendo rápido y resulta que la llanta está baja y nos molestamos y nos enojamos. ¿Y qué es lo que acabamos de leer? Si no nos amargamos y decimos, bueno, Señor, tú sabes por qué esto me quiere alterar, quiere hacerme enojar, quiere que me disguste, pero yo sé que esto está obrando para mi bien. Dios te está deteniendo para que no chocaras en la esquina, o el autobús que se iba a volcar a la vuelta te iba a tocar a ti, pero la única forma de detenerte era llanta baja. Y así como estas cosas podemos escuchar muchas veces. Y Pablo tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de alguna manera le hizo entender que iba a haber problemas por mal tiempo en el mar, que debieran de detenerse. Entonces ellos no le escucharon, y cuando estaban en medio de ahí del mar Mediterráneo, se levantó una inmensa tormenta, tan intensa que nosotros estamos acostumbrados a que viene una tormenta, comenzó en la mañana y sigue lloviendo, como no sé, hace poco hubo un huracán que llegó y inundó medio Mérida, y tuvimos una lluvia casi de 2 días y estábamos ya inundados, y los edificios se inundaron, los estacionamientos se inundaron, fue un caos aquí en Mérida. No hubo un drenaje que surtiera efecto. Fueron 2 días aproximadamente, pero quiero decirles que esta tormenta duró 14 días, donde no vieron ni el sol ni las estrellas. Estaba tan cerrado el cielo, las nubes tan negras, que no supieron que si era de día o era de noche. Nada más estaba cayendo agua y vientos por todos lados, y ellos, que eran unos marineros experimentados, tuvieron angustia y tuvieron gran temor, y comenzaron a tirar por la borda equipamiento de la misma nave para evitar que la nave fuera más ligera, como una cascarita que flotara en el mar, y no por el peso hicieran que las olas se hundiese más rápidamente. Estaban seguros de que todos morirían. Imagínense lo que debía haber estado pasando por la mente de Pablo. Pablo mismo era un creyente como tú, como yo, diciendo, bueno, ya tenemos tantos días, ¿y por qué me pasa esto a mí? Estoy pensando lo que me imagino que pensaba Pablo. No digo que así está escrito. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque es lo que nosotros pensamos. Si yo estaba predicando y haciendo tu voluntad, lo que no quisieron hacer caso fueron estos. ¿Por qué vas a permitir que yo me muera aquí en el mar juntamente con ellos? Porque ellos no hicieron caso. Entonces vemos que algunas veces nosotros afrontamos dificultades no porque estuviéramos haciendo algo malo, sino porque estamos haciendo tal vez lo correcto. Es tan solo otro paso en el camino hacia nuestro destino o propósito divino.
En la mayoría de las tormentas nosotros podemos ver el final, porque decimos, bueno, llevamos un día, 2 días de problema, 3 días, 4 días, pero cuando vemos una cosa tan intensa como la que estaba sucediendo en aquella nave, vemos que Pablo afrontó y algo que parecía que nunca terminaría y que tal vez iba a terminar ¿cómo? Hundiéndose, con la muerte de todos ellos. Por eso sabemos que la tormenta que Pablo afrontó era una tormenta intensa que Dios decidió que se escribiese en la Escritura para que tú y yo aprendiésemos que hay tormentas tan terribles que lo único que podemos pensar que nos continúa y que sigue es la muerte misma. Quizás alguno de nosotros o de alguien que nos está viendo por internet tenga un problema así y estás pasando por un problema tan terrible que lo único que piensas es que lo que sigue ya es la muerte y parece que nunca se va a resolver ese problema o esa tormenta. Puedes pensar que en lo natural nunca te recuperarás, que nunca vas a salir de esa enfermedad, que nunca vas a salir de esa drogadicción, que nunca vas a poder salir de aquel problema económico, que estás endeudado, como decimos, hasta las chanclas. Que no podemos salir más adelante, que ya no hay más esperanza para nuestra vida. Pero ten la certeza de que el problema que aqueja a tu familia, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo, piensa que esa tormenta está incluida también en los propósitos de Dios si tú amas a Dios, porque todas las cosas están obrando para tu bien. La tripulación donde iba Pablo, finalmente le dijeron, tenías razón, debimos haberte escuchado. Pablo no les dijo, ya se los dije, ya ven, siempre estamos dispuestos a acusar y a echarle la culpa a los demás. Te lo dije. ¿No algún esposo no ha escuchado a su esposa que le dice así? Te lo dije. Ahí están nuestras esposas diciéndonos a nosotros, te lo dije, porque cometemos errores, cometemos fallas, tomamos malas decisiones. O a veces somos nosotros lo que le decimos a nuestra esposa o le decimos a nuestros hijos, te lo dije. La realidad es que Pablo no les reclamó, simple y sencillamente les contestó y les dijo, no se preocupen. Lo que nosotros tenemos que entender es no olvidarnos lo que al principio nos decía el Señor. Él está en control de los buenos tiempos y de los aparentemente malos tiempos, o que son malos tiempos, pero Él está en control. Yo te puedo decir una cosa que te puede dar una respuesta, a lo mejor ya con eso terminaríamos el mensaje, pero todavía va a seguir, para que no pienses que ya te vas a ir. Mi pregunta, mi afirmación es esta. Dios está en los buenos tiempos, pero también está en los malos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios está en ti. Porque Dios está contigo. Vive en ti. El Espíritu Santo está contigo. Y tú no vas a partir de esta tierra, sino hasta el día que Él decida llevarte. Entonces, vamos a salir siempre del problema, por muy grande que sea y largo que esté, vamos a salir siempre adelante. Por eso Pablo les contestó y les dijo, no se preocupen, el Dios a quien sirvo me ha dado una promesa y me ha dicho que estaré delante del César. Él no habría permitido esta tormenta
si evitase que yo llegue a cumplir su plan y su propósito. Así es que aunque se presentó, voy a tener que llegar a Roma. Así es que no se preocupen. Capítulo 27 de Hechos 27, versículos 22 al 24. Vean las palabras del Señor, de Pablo, dirigido. ¿Quién vivía en Pablo? El Espíritu Santo, Dios. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Ya les estaba dejando un paréntesis, sino solamente el barco se lo va a llevar la trampa. Se va a perder el barco, pero ninguno de nosotros va a perder la vida. Cuando tú o yo tenemos una promesa en lo profundo de nuestro corazón, todo el mundo puede venir en contra de nosotros, como pasó con Pablo. El capitán romano no quiso hacer caso a Pablo. El capitán de la nave tampoco quiso caso a hacerle a Pablo. El dueño de la nave tampoco quiso hacerle caso a Pablo cuando al principio decía, no vayamos, no salgamos. Y se opusieron contra él, pero ya vieron, el tiempo le dio la razón, la circunstancia. Por eso nuestro sueño o nuestro proyecto puede parecer muy lejano, pero al igual que a Pablo, tú sabes que ese revés, ese problema, esa tormenta que se te atravesó, solamente va a ser temporal y no va a evitar que tú llegues a ser y llegues a cumplir aquello para lo cual Dios te llamó y para lo cual Dios te creó. No evitará que cumplas tu destino ninguna tormenta, por grande e intensa que estés pasando. Dice que bajaron las velas y dejaron que el viento llevase al barco donde la tormenta quisieran que fuese. Como esa tripulación, hay momentos en los que, vamos a ver lo que dice versículos 17, 18 y 19, para que vean en qué circunstancia se encontraban. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Cuando dice con nuestras propias manos, ¿quién creen que estaba hablando? ¿Pablo? Pablo no estaba escribiendo. ¿Quién estaba escribiendo? El Espíritu Santo, ¿a través de quién? ¿Quién escribió los Hechos? Lucas. Lucas iba con Pablo. Él escribió el libro de los Hechos. Quiere decir que hasta Lucas estaba tirando los botes y vamos a tirar esta carga y vamos a tirar. Y Pablo viéndolos, como dicen, está bien, sigan afanados. El propio Lucas dice, estaba preocupado, alijamos el barco. A veces caminamos junto a personas que le creen a Dios. Caminamos con gente que no está afligida ni angustiada, aunque están viendo el problema. Ahí estaba Pablo diciendo, si el Señor me dijo que yo iba a llegar a Roma, voy a llegar a Roma. Y si el Señor me dijo que no se iba a perder nadie más que la nave, se va a perder la nave. Pero Lucas, en lo que entendió esto y vio esto, primero andaba también ayudando a los marineros a aligerar la nave.
Por eso tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Dejar de luchar, dejar de intentar hacer que suceda a nuestra manera, dejar de intentar forzar las cosas para que resulten, y tan solamente lo que tenemos que hacer es dejar y soltar el control. ¿A quién le debemos dejar que tome el control? Al Señor, al Espíritu que está en ti. Deja de afligirte, deja de angustiarte, deja de enfermarte porque te va a dar un infarto. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que soportes los momentos difíciles, porque Él te está puliendo, te está mostrando que Él es tu Dios, que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar y que siempre vas a salir más fortalecido de las pruebas que como estábamos antes. Permitamos que la tormenta nos lleve a donde Dios quiere que vayamos, porque Dios nunca nos va a llegar a un lugar donde Él no quiere que vayas. ¡Wow! Imagínate, Dios nunca va a permitir que vayas al lugar donde Él no quiere que vayas, a menos que tú te pongas necio. Y necio es aquel que, conociendo la verdad, persiste en el error. Te dijeron, no vayas por ahí. El Espíritu Santo te habló y dijo, no hagas esto, no te metas en esa relación con esta persona. Ay, es que me encanta ese muchacho. No te metas. Es que me encanta la muchacha. No te metas. Es que tengo que hacer este negocio porque es una gran oportunidad. No te metas. Pastor, vinieron, ¿sabe qué? Que perdí mi trabajo y me dieron una liquidación. Me están ofreciendo un negocio que yo sé que funciona muy bien. Y me vino a decir a mí, y sí, qué bueno. ¿Y cómo está ese negocio? ¿De qué se trata? Es un servicentro. ¿Es un qué? Servicentro. Ah, vas a vender cerveza. Pero ese es buen negocio. Sí, pero nosotros los cristianos no debemos de vender nada que lastime la salud de nuestro prójimo, la economía de nuestro prójimo, porque por la cerveza muchas familias se han desbaratado, se han vuelto alcohólicos, los maridos se gastan todo, no hay dinero para la colegiatura, no hay dinero ni para los alimentos, y Dios no quiere que tu instrumento, un hijo de Dios de Él, sea un instrumento de un negocio como este. Otro llegó con el tiempo y me dijo, yo quiero tener un negocio, yo vendo bolita. La bolita es la lotería. Entonces le dije, muy bien, Dios estableció que nosotros nos ganemos nuestro dinero con un trabajo digno. Pero la suerte, la lotería, eso no es el plan de Dios. Hay gente que se ha gastado dinero y dinero toda la vida comprando el boleto. Algunos tienen hasta el número apartado en la lotería y cada semana ya están pague y pague y pague. Y si sumaran todo lo que han gastado, hubieran tenido una gran cantidad de dinero. Además, el propósito de Dios no es que tu vida esté a la suerte, a la casualidad. Dios tiene planes y propósitos específicos y te va a bendecir tu trabajo cuando tú confíes y le digas, Señor, voy a salir a trabajar, voy a ir a mi trabajo, haz que este dinero que estoy ganando rinda y se multiplique. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a ser y más si diezmas de lo que Dios te ha dado. Hay muchos que se les olvida entregar sus ofrendas y sus diezmos. Y esto es parte de la tormenta financiera y económica que hay en la vida de muchas personas. Porque el propósito de Dios es bendecirlos.
Por eso dice que el ladrón tiene el permiso de atacarnos y el dinero no nos va a alcanzar para nada. No es necesario que andemos comprando alcohol o cosas, no. Simple y sencillamente no estamos dándole la honra a Dios. Soltar el control es una actitud muy poderosa. Cuando tú dejas de preocuparte al respecto al asunto y vas a dejar de perder el sueño y vas a dejar de estar temeroso y angustiado y le empiezas a decir: Dios, confío en que tú estás en control de esta tormenta que está atacando mi vida. No importa que me lleve para arriba, para abajo, yo voy a confiar en ti y voy a esperar que tú hagas aquellas cosas que tú tienes preparadas para mí. Los vientos pueden ser que estén soplando muy fuerte en nuestras vidas y que las olas sean muy altas. Quizá no podamos ver el fin de la tormenta. ¿Por qué no dar un paso de fe y decir: muy bien, Señor, te permito que hagas las cosas a tu manera? Ya no voy a seguir tratando de hacer las cosas a mi manera. Llévame a donde tú me quieras llevar. Cuando tú te pones en esa disposición, Dios va a hacer que los vientos te lleven a donde es su plan y su propósito. Porque la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Dios te está diciendo, dáselo fuerte. Dios nos está diciendo: si confías en mí, yo tengo el control de los vientos. Y en lugar de impulsarte hacia atrás como tú piensas y has tenido miedo, te voy a impulsar a que vayas adelante. Y que ahora estas circunstancias sean de bien y no de mal. Hay una historia de un ejecutivo de una gran empresa, como esa empresa que vende materiales de construcción, que venden de todo. Esta empresa tenía sucursales en todos los Estados Unidos. Y como Home Depot, una cosa así. Y este hombre era un alto ejecutivo. Y les iba también a esta empresa, pero cambiaron unos directivos y le llamaron y le dijeron que ya no lo necesitaban más. Que ya no lo necesitaban más después de 30 años de estar trabajando. Él se podía decir que había comenzado desde cero con la compañía. Dice que se sintió totalmente devastado. Se sintió totalmente angustiado y diciendo: ahora, después de 30 años que yo estaba próximo a jubilarme para que la compañía me liquidara y yo me retirara con un gran capital, ¿y ahora qué voy a hacer sin trabajo? Con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Dice que se sintió hundido, pero que vino la palabra de Dios a su mente. Todas las cosas obran para bien a los que me aman. Y dice que trajo una paz a su mente y a su corazón, pero que no podía entender todavía, aunque estaba en una lucha interna, una lucha profunda. Dice que se dedicó con ese recurso que le dieron, porque le dieron un retiro, y mientras estaba en aquella meditación, orando, leyendo y platicando con uno de sus amigos, de sus conocidos, le dijeron: oye, ¿y por qué no comenzamos una compañía como la que hicieron tus socios y todo?
Pues si tú comenzaste desde el principio, sabes cómo se maneja, sabes dónde comprar, sabes dónde manejar las cosas. Y dijo, sí, pues entonces. Y él les dijo, ¿quieren entrar conmigo? Yo tengo mi liquidación. Y otro dijo, bueno, yo vendo mi casa. Otro dijo, yo tengo esto. Se juntaron y empezaron a hacer una compañía con el mismo giro donde estaba, solamente que se llamaba de otra manera. Y empezaron con la sabiduría, la experiencia y el conocimiento que él tenía. Empezaron a vender y a poner una sucursal aquí, luego sucursal en otra ciudad, luego otra sucursal en otra ciudad, al otro otra sucursal en otra ciudad, y empezaron a multiplicarse y empezó a ver y hacerle una competencia a la otra compañía. Dice que pasaron algunos años y llegó a multiplicarse tanto que esta compañía hizo que la otra tuviera que cerrar. Yo nada más puedo decirles una cosa. Dios se encarga de que aquellos vientos y aquellas circunstancias negativas en tu contra que aparentemente te iban a producir tu muerte, lo único que estaba haciendo era Dios impulsarte a otro nivel. Y ahora no era un empleado de alto ejecutivo, era el dueño de la empresa con sus socios y terminó siendo multimillonario y dándole gracias a Dios por las puertas que Él ofrece. Solamente tú tienes que tener la paciencia y el tiempo para esperar. Como decía nuestro hermano Israel, creo que lo decía hace rato, decía, porque con paciencia y sabiduría, con paciencia y él dijo, a ver, no está por aquí, si lo olvidó. ¿Con qué? Con fe y paciencia se heredan las promesas. Se heredan las promesas. Así es que tuvo una gran empresa y quiero decirte que Dios sabe cómo cambiar los vientos. Todos aquellos vientos que tengan la intención de destruirte, Dios los va a cambiar y los va a transformar siempre para una bendición tremenda. Por eso vemos que encontramos a unos jóvenes allá en las Escrituras en el libro de Daniel. El nombre de estos jóvenes era Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos jóvenes se enfrentaron a una inmensa tormenta. Estaban a punto de ser lanzados a un horno de fuego porque no quisieron postrarse y adorar a un ídolo de oro que el rey había construido. Entonces les dijeron, o adoran a esta estatua o los vamos a echar al horno de fuego. Y quiero que lean conmigo Daniel 3, del 16 al 18. Daniel 3, dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, yo ahí siempre que leo eso, a mí me hace una lucha y yo qué hubiera hecho. Vamos a una confrontación. No me vengan a decir que este es un problemita, que es un problema financiero, que le diagnosticaron una enfermedad difícil de curar o casi incurable. Bueno, no, estaban frente al rey y les dijo al rey dándoles chance, o se postran y adoran la estatua mía, o los vamos a echar en el horno de fuego. Y volvemos a leer, vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Y si no, el versículo anterior, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Fíjate qué reconocimiento, qué honra, qué gloria. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y nos puede librar de tu mano.
oh Rey, nos librará. Fíjense qué declaración, nos va a librar de tu mano y de tu poder. Y luego sigue diciendo, y si no, o sea que ellos estaban dándole la honra y la gloria a Dios de tal manera, nuestro Dios tiene el poder de librarme de tu mano, de tu poder, de lo que tú quieras. Y si no nos libra, dice, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Si Él decide que no nos va a librar, es porque es su voluntad, y es su plan, y es su propósito. Y siempre el plan y el propósito de Dios es mejor que el tuyo, que el mío o que el nuestro. Nunca se te olvide. Siempre darle la honra, la gloria a Dios. Seguimos leyendo. Que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos entonces, querían que Dios los liberara. Probaron y le dijeron al rey, si Él quiere nos va a librar de tu mano. Él puede, Él tiene el poder. Y entonces, a veces Dios nos va a librar del fuego, otras veces Dios nos hará pasar la prueba de fuego, nos va a hacer atravesar el fuego, porque hay dos tipos de fe. Anota, la fe que libera y la fe que sostiene. La fe que libera es cuando Dios te guarda del fuego. Dios nos guarda de la adversidad, pero la mayor parte del tiempo necesitamos la fe que sostiene. La fe que sostiene cuando Dios no nos va a librar del fuego, sino nos va a hacer atravesar la tormenta, nos va a hacer atravesar la dificultad, nos va a hacer atravesar de los vientos y nos va a hacer atravesar a pesar de que estemos llenos de duda, de ansiedad, de temor y de amargura. Tenemos todas esas oportunidades para sentirnos desalentados, pero cuando nosotros sabemos que Dios tiene el control de la tormenta, no estarás preocupado porque Dios te hará sostenerte con la fe que sostiene. Dos tipos de fe, la fe que libera, la fe que sostiene. La fe que sostiene es la que nos va a permitir atravesar el problema, estar en medio de la tormenta, en medio del fuego, en medio de la enfermedad, en medio del problema en la familia. Pero Él va a estar con nosotros diciéndonos, estás en mi plan, estás en mi propósito, no te rindas, no te rindas. Eso fue lo que pasó con estos jóvenes. Pero desde antemano ellos estaban dispuestos. Cuando oyeron que el rey les dijo, agárrenlos, los ataron de manos y de pies, vestiditos, porque eran hombres principales del reino, con sus vestidos de lujo, vestiduras finísimas. Los ataron y dicen que los arrojaron al fuego. Conocemos la historia. El rey los apreciaba. El rey los quería. No quería que pasaran. Digo, tan sencillo, nada más que se arrodillen y ya. Pero ellos se mantuvieron fieles
Por eso te digo, mantente siempre confiando en la palabra de Dios y oyendo la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, porque te va a llevar con esa fe que te libra. La fe que te libra pudo haber dicho el rey, bueno, los perdono. Pudo haber dicho. Él tenía toda la autoridad. No lo hizo. Tuvo que cumplir la ley que había firmado. Entonces lo lanzaron. Y dice que no pudo dormir. Si al contrario, no al contrario, eso fue con Daniel. Entonces vemos, dice que vio en el horno de fuego a 4 en vez de a 3. Y dice que veía al cuarto como hijo de dioses, como alguien fuera de lo natural, un ser sobrenatural que estaba con ellos. Pasó el tiempo porque dice que los que arrojaron a los muchachos al horno murieron nada más de haberse acercado a la boca del horno, porque lo calentaron 7 veces más. Y dice que estaba el rey asombrado de ver aquello cuando los llamó. Y dice que salieron del horno de fuego y que ningún cabello de ellos estaba chamuscado. Y lo que más asombraron todos los capitanes de los guardianes y las demás gente que estaba ahí con ellos, dice que ni siquiera olían a fuego. Ni siquiera olían a fuego. Pero entonces, cuando tú sabes que Dios tiene el control de la tormenta, no vas a estar preocupado. Incluso si atraviesas la dificultad, sabes que Dios te cuidará. Y como a Sadrach, Mesach y Abednego, Dios te va a hacer una persona a prueba de fuego. Dios te va a hacer una persona a prueba de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que iban a morir. Tuvieron la fe para entrar al problema, para resistir. Pero esa fe se convirtió en su salvación, en su liberación y en la demostración ante aquel rey que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era el verdadero Dios. Dios nos puede llevar a través del problema y salir victoriosos de aquel problema. Por eso, aquellos 3 jóvenes que tenían sus manos y sus pies atados, todo se quemó lo que los ataba. Se quemaron las cuerdas, se quemaron la leña, todo lo que había en el fuego, pero ellos salieron totalmente libres, porque el Dios a quien servimos sabe cómo quemar las limitaciones que nos retienen sin hacer daño a nada de aquello que necesitamos. Habría sido una gran victoria simplemente haberlos librado del horno de fuego. Todos estaríamos contentos de que los libró del horno de fuego. Pero en la realidad fue aún mayor, porque la victoria fue más grande, porque fueron vencedores del horno de fuego, donde Dios se mostró poderosamente y glorioso, de tal manera que Él puso un vallado de protección alrededor de ellos, de tal manera que el fuego no pudo hacerles nada. Así, Dios va a estar contigo en todos tus problemas, en todas tus necesidades, si tú aprendes a confiar y a dejar tu vida en sus manos, y que aquella fe que te libera lleve a hacer efecto, pero si no te libera, que te sostenga durante todo el proceso de tu prueba que hayas estado viviendo. Yo sigo pensando
En el mes de junio del año pasado, me hacen unos análisis y me diagnostican cáncer en el recto. Todavía tenía unos pequeños problemillas insignificantes. Cuando me hacen los exámenes, me hacen radiografías, me hacen todo, hacen la biopsia, lo confirman. Entonces, yo estaba en medio de una tormenta. A veces es muy fácil predicar con el testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego. Por eso el mensaje comenzó diciendo: nos sentimos felices y contentos cuando todas las cosas van muy bien. Cuando no tenemos problemas en nuestra casa, cuando no tenemos problemas en nuestras finanzas, cuando no tenemos, pero cuando te toca a una persona que amas. Y tienes que pasar el problema. ¿Cómo pasó con Lupita, mi esposa? Créanme que ahí la fe que libera no se presentó, pero la fe que sostuvo, sí estuvo con ella y conmigo. Porque ella se sostuvo en fe, en confianza, sabiendo que Dios la iba a liberar y la iba a sanar. Cuando ella partió sin ningún dolor, sin ningún sufrimiento. Ella entró en un estado de una insuficiencia renal que hizo que se durmiera, porque cuando uno entra en una insuficiencia renal, la conciencia se empieza como a dormir. Ella no sufrió en ningún momento. Ella sabía que iba a ser sana. Y yo decía: Señor, tú dijiste que iba a ser sana. Cuando aquella última noche de diciembre, Dios la lleva a las 3 de la tarde, le dije: Señor, vino una voz a mi mente. Ella ya está sana. El milagro se cumplió. Fue una realidad. Fue cuando yo pude entender eso. Cuando eso fue en diciembre, en junio, después de haber pasado el otro cáncer el año anterior, vuelvo otra vez y digo: Señor, ¿y ahora? Y el Señor me dijo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo y voy a cumplir mi plan y mi propósito. Si yo quiero que te vayas conmigo, te voy a traer. Y si no, te voy a dejar. Pues resulta que hubo 2 circunstancias. Después de la cirugía, tuve un sangrado donde perdí casi 2 litros de sangre, donde el doctor me dijo: tantito más y te vas. Pero no me fui. Entonces ahí es donde empieza uno a darse cuenta, uno de las tormentas que está uno pasando y diciendo uno: ¿por qué? Llegó el momento en que me sacaron de ese cuadro, me pusieron transfusiones y toda la cosa, y otra vez ahí estaba en el hospital, ya a punto de salir. Cuando otra vez viene un problema vascular, donde empecé a sudar, a perder líquido, y la presión sanguínea se me vino a 70, 40. Entonces otra vez, segunda ocasión a morir otra vez. Cuando me sacan de ese cuadro, nuevamente la voz del Señor me dijo: todavía no es tiempo. La tormenta está soplando en contra, pero de esta te voy a sacar más fuerte
para que cumplas el plan y el propósito para el cual yo te traje a este mundo. Que seas de bendición y que seas bendecido para ser de bendición. Por eso encontramos al apóstol Pablo que llegaron, encallaron en una isla, se perdió la nave, descendieron, todos eran 276 personas o algo así en ese barco. No era un barquito, no era una lanchita, eran barcos tremendos con gran carga. 276 había en el barco. De tal manera que dice que descendieron, llegaron, y cuando llegaron allá, dice que había tanto frío y tanta lluvia que hicieron una fogata. Dice que al hacer la fogata empezaron a recoger leña y a hacer aquel fuego. Y dicen que la escritura, que estando en esa leña, una serpiente que iba entre la madera se le prendió en el brazo a Pablo, y todos los marineros y los que estaban ahí vieron que aquella serpiente venenosísima se le había prendido en el brazo y dijeron: este hombre hizo algo malo, que Dios lo salva de la tormenta, pero le manda esa serpiente para que lo mate. Y dice que Pablo sacudió la serpiente y la tiró al fuego. Y todos esperando en qué momento se hinchaba, en qué momento se moría, en qué momento. Pues no pasó nada. Entonces empezaron a reconocer que Pablo estaba en la presencia de Dios, con el poder de Dios guardándolo y protegiéndole. Y dice que vinieron los principales de aquella isla, y dice que el jefe principal, el dueño de aquella área, dice que estaba completamente enfermo. Y dice que fue Pablo, oró por él y sanó, y que fue un gran milagro. De tal manera que la gente de la isla empezaron a llevar los enfermos de la isla y todos eran sanados. Y empezaron a oír de Dios, empezaron a oír. Pablo empezó a testificarles del poder de Jesucristo, y aquella gente se convirtió, y todo tenía un gran propósito. Dios hizo que aquella tormenta viniera, llegaran, porque era necesario que Él llegara a esa familia y a esa isla, y a esa gente se convirtieran y se salvaran. Y posteriormente, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, Pablo llegó a Roma. Pablo llegó a Roma. La afirmación para nosotros en esta noche es: ¿cuántos de ustedes están cursando o pasando por problemas? ¿Cuántos de ustedes están quejándose y lamentándose por las cosas que les están pasando? Es normal, es natural, pero lo que Dios nos está diciendo en esta noche es: sacúdete esa serpiente y échala en el fuego. No tengas más temor, porque Dios te está diciendo: yo estoy contigo, yo vivo en ti, y nunca te dejaré, ni nunca te desampararé. Te voy a fortalecer y te voy a dar la fe que te libra o la fe que te va a sostener, pero vas a cumplir el plan y el propósito que yo tengo para tu vida. Hay algunos en esta noche que saben que necesitan a Jesucristo como su Salvador. Saben que necesitan la salvación. Saben que necesitan el perdón de sus pecados para tener vida eterna. Una vez que recibimos a Jesucristo, nos libramos de la muerte eterna y pasamos a la vida eterna.
Y todo eso por fe en lo que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros los seres humanos. Él subió a la cruz, derramó su sangre, murió y resucitó de entre los muertos, y hoy está ofreciendo la salvación a todo aquel que cree. Y en esta noche Él está aquí ofreciéndote la salvación para ti que quieres el perdón de tus pecados y la vida eterna. Pero hay una segunda bendición. Hay otra bendición muy importante. Y esta bendición importante es esta. Si tú recibes a Jesucristo, vas a tener la vida eterna. Pero oímos en el mensaje que el Espíritu Santo va a venir a vivir dentro de ti. Y Él va a ser tu consejero, va a ser tu guía, el que va a estar hablándote, el que va a estar previniéndote, el que te va a estar animándote, el que va a estar fortaleciendo tu fe de tal manera que no haya ningún problema que te quite la paz, el gozo, la alegría de saber que todo lo que sucede en mi vida va a ser para mi bien. Amén. Puestos de pie. Puestos de pie. Y voy a hacer esta invitación rápidamente. Si tú que estás aquí quieres recibir a Jesucristo y que el Espíritu Santo venga a vivir a tu vida para que te dirija, son dos cosas. Recibe a Jesucristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Si además de recibirlo y de ser salvo, vas a tener la presencia del Espíritu Santo dentro de ti para dirigirte y para guiarte. Por eso yo te invito para que abras tu corazón a Jesucristo. ¿Cómo lo hago, pastor? Repite esta oración. Ahí donde estás, repítela y dísela a Dios. Yo nada más te guío. Yo nada más te marco lo que debes de decir, pero con fe en lo que Dios está haciendo por ti. Cierra tus ojos y repite conmigo ahí en voz baja. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, que mis pecados me llevan al infierno, a la muerte eterna. Pero tú me estás ofreciendo el perdón de mis pecados y la vida eterna. Yo quiero, Señor, que tú me perdones. Me arrepiento de todo el mal que he hecho. Te abro mi corazón, te invito a entrar y te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, por perdonarme y por venir a vivir a mi corazón. Te doy gracias también por tu Espíritu Santo que está viniendo en este momento a estar como un sello en mi corazón. Gracias, gracias, amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás, porque quiero darle gracias a Dios y quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia y darle gracias por tu salvación. Imagínate, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y nosotros también estamos contentos y gozosos por tu decisión, por la oración que tú hiciste, y queremos darle gracias a Dios y queremos bendecir tu vida. Si tú hiciste esta oración, levántame tu mano así como yo lo estoy haciendo. Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, varón. Alguien más. Todos los que estén levantando su mano, pasen al frente. Vamos a orar por ustedes. Todos los que levantaron su mano, no se queden. Pasen. Dios te bendice. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la te felicito.
sitio. Está ante su trono, montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas, clamarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, clamarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo. Es en tu lugar. No te quedes en tu lugar. El Señor está haciendo milagros de sanidad y de salvación. Declaramos para esta dama un milagro de sanidad y restauración en su cerebro y en su brazo y en su caminar. Usted va a comenzar el milagro de la fe que la sostiene. Puede ser el milagro ahorita, pero si no sucede ahorita, diga como Sadrach, Mesach y Abednego: Dios me va a sanar, me va a liberar. Vamos a ver un milagro y todos decimos amén. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a estos jóvenes y estos varones y estas damas de tal manera, Padre, que ellos tengan la plena certeza, la convicción de su salvación y de su vida eterna. Hoy, Señor, los bendigo en tu nombre y declaro bendición en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos y en su salud. Declaramos milagros financieros también. Si tienen problemas financieros, Señor, muéstrales que tú estás con ellos y los vas a sacar adelante. Milagros de todo tipo, milagros de relación, de consolación, de fortaleza, de gozo y de alegría, de saber que tú ya estás trabajando en sus vidas. Y todos decimos amén. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo, que está sonriendo, que está contento de darles un abrazo y espere su milagro. Amén. Dese vuelta. Con tu poder se rompen cadenas, clamarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, clamarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Milagros suceden cuando el pueblo de Dios se reúne, lo alaba y Él se complace en derramar bendiciones sobre sus hijos y sobre todos aquellos que le buscan con gozo y con fe. Quiero darles un testimonio importante. Hace creo que 15 días más o menos terminamos el culto. Yo iba saliendo y una hermana me dijo: pastor, me gustaría que orara por mi papá. Y le dije: ¿dónde está tu papá? Allá está
Y le dije, pues dile que venga. Entonces lo llamó y se acercó y le dije, ¿qué pasa? Es que estoy enfermo, tengo problemas de mi hígado y de mi corazón y estoy muy malo. Y me dijeron que estoy grave. Y le dije, ¿quieres que ore por ti? Pues si usted quiere, dice. Y me dijo, sí, sí quiero. Le puse las manos, oré, pues yo de salida. Señor, en el nombre de Jesucristo declaro sanidad para este varón. Glorifica tu nombre y sálvalo. Y ya nos fuimos. Ayer que fue el café de bienvenida, él estaba allá. Y me dice, ¿se acuerda de mí? Y estaba yo con mi mente, pues sí, ya le dije, ¿estuviste acá? Me dijo, sí, usted oró por mí. ¿Y sabe qué pasó? Acabo de venir del Seguro Social, me acaban de hacer análisis y estoy sano de mi hígado y de mi corazón. Dios hizo un milagro en mi vida. Dios está aquí. Jesús está aquí. El que quiere tener un encuentro con Él, lo encuentra. Porque dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Él obra milagros en aquellos que le buscamos. Amén. Así es que yo nada más quiero, para no alargar más el tiempo, si tú tienes un problema por el que estás atravesando y necesitas un milagro, ellos lo necesitaban de salvación y de sanidad. Pero a lo mejor tú tienes un problema de relación de familia con tu hijo, con tu hija. Un milagro necesitas financiero. Si tú estás en esa circunstancia, hoy Dios está diciendo, yo estoy aquí para concederte ese milagro que tú necesitas. Si esa es tu circunstancia, levanta tus dos manos. Y esa es la demostración que le estás diciendo a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, por la autoridad pastoral y apostólica que tú me has dado, en esta noche declaro milagros para todos aquellos que están levantando tus manos hacia tu trono de gracia, hacia tu trono de misericordia, hacia tu trono de bendición. Hoy sabemos que todas las cosas que están pasando en nuestras vidas están obrando para bien, para levantarnos, para fortalecernos, para levantarnos de nivel, para que haya ese milagro que necesitamos en nuestro hogar. Liberación, sanidad, Señor, prosperidad, soluciones financieras, hogares, relaciones sanadas y restauradas, padres con hijos, hijos con padres, esposos y esposas. Señor, tu bendición desciende sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús recibimos tus milagros y todos decimos amén. El que cantamos cuando íbamos a predicar, creer. Canta eso y mientras cantamos, ve saliendo, alabando a Dios. Porque eso glorifica el nombre de Dios y afirma los milagros. Cántalo, cántalo, dale la gloria a Dios. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias. Si lo dijo el que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa,
Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y esto y Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Y amén. Sal con tu milagro y sal contento. Sal contento alabando a Dios, porque el milagro ya está en proceso.